Buen día familia, Dios les bendiga, ¿cómo están? Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec y es una gran bendición poder seguir con ustedes día a día a través de nuestros devocionales. Estamos en el libro de los Salmos, específicamente nos hemos detenido en el capítulo 23 y estamos analizando pausadamente la perla de los Salmos, como la tituló Charles Spurgeon. Una joya preciosa tenemos en este capítulo y ¿por qué pasarlo tan rápidamente si podemos hacerlo pausadamente y disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en cada verso de este capítulo? El día de hoy nos vamos a detener en el capítulo 23, versículo 3, y dice allí, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, David escribe algo impresionante aquí: confortará mi alma. ¿A qué se refiere David al decir que el Señor confortará su alma? Es interesante que si tú buscas en el diccionario qué significa confortar, significa dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Otra traducción puede ser dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Es interesante en diferentes traducciones de las escrituras, por ejemplo en la Biblia de las Américas menciona Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. En la versión Reina Valera Gómez también menciona restaura mi alma. Y en la Biblia la Nueva Biblia de los Hispanos menciona lo mismo: Él restaura mi alma. Y cuando se refiere a alma, esta palabra en el hebreo está refiriéndose a todo su ser, ¿ok? A todo su ser. Es interesante. ¿Qué necesita ser restaurado? Yo te formulo esta pregunta el día de hoy. ¿Qué necesita ser restaurado? La respuesta es fácil. Necesita ser restaurado algo que se ha dañado o se ha deteriorado, ¿correcto? Entonces lo que David está diciendo aquí es que necesita ser restaurado por completo. Necesita ser restaurado por completo y la restauración que necesita David solamente se la puede dar su pastor. Su pastor necesitaba actuar en la vida de David y David está diciendo: yo quiero que Él restaure mi alma. Es interesante. David necesita entonces ser restaurado por completo por su pastor. Necesita el confort, es decir, la fuerza, la energía, el consuelo, el ánimo para poder seguir. Quizá David se sentía como a veces muchos de nosotros nos podemos sentir. Si lo digo de una manera correcta, quizá tú en algunas ocasiones te has sentido sin fuerza, sin energía para poder seguir. A veces llega el momento en que decimos: ¿sabes qué? Ya no puedo más, hasta aquí llegué. Muchas veces hemos pasado por estas etapas en nuestras vidas. Es más, quizá puede que hoy estés afrontando alguna situación difícil. Siempre me gusta hacer esto y quiero que lo repitas tal cual está aquí en el verso 3. Dice, confortará mi alma. ¿Quién confortará nuestra alma, nuestro ser, todo de nosotros? Nuestro pastor. Entonces repite esto: mi pastor me confortará. Mi pastor me confortará. Mi pastor me dará las fuerzas que yo necesito para seguir. Si tú sientes que ya no tienes fuerzas para seguir, entonces nuestro pastor, no cualquier pastor, nuestro buen pastor, Jesucristo, viene a nosotros este día para darnos las fuerzas que necesitamos. Dios viene para animarnos a seguir en esta carrera. En el libro de Isaías, capítulo 41, versos 10 y 13, dice lo siguiente: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, interesantemente, porque yo soy tu Dios, dice el Señor, que te sostiene, que te esfuerzo, que siempre te ayudaré, dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 13 del mismo capítulo de Isaías 41 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice: no temas. Escucha cómo termina este verso: yo te ayudo. Si tú te sientes sin energía, sin fuerza, sin ánimo para seguir, el Señor tu Dios dice: yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Recuerda, y te dice: no temas, yo te ayudo. Puntualmente el Señor está diciendo estas cosas, tres cosas: no temas, siempre te ayudaré, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora, si tú recuerdas el primer estudio que vimos en el Salmo 23:1, David dijo algo acerca del Señor. David dijo: el Señor es mi pastor, es mi propiedad. Si tú, como David, has hecho de Dios tu pastor personal y sientes
el día de hoy, que todo de ti necesita confort de Dios, Él te está diciendo esto esta mañana: no temas, yo te ayudo, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué has perdido las fuerzas? ¿Por qué te estás agotando rápidamente? Tal vez porque estás luchando constantemente con tus propias fuerzas. Estás tratando de hacer las cosas a tu manera. El Señor nos dice algo esta mañana a través del libro de Zacarías, capítulo 4. El Señor dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira, ¿sabes por qué nos sentimos sin fuerzas? Porque las estamos agotando muchas veces, todas las fuerzas, tratando de hacer las cosas con nuestra propia fuerza, cuando bien sabemos que no es así. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Nada que se haga por nuestras propias fuerzas tendrá el éxito que Dios nos da cuando las cosas se hacen por su Espíritu. Es decir, cuando es Dios quien las hace. Es cuando Dios hace todo. Muchas veces nos sentimos totalmente debilitados porque yo estoy agotando todas mis energías en vez de dejarle a Dios que lo haga. El Señor nos hace una invitación para recibir su confort esta mañana. En el libro de Isaías, capítulo 40, versos 28 al 31, lo voy a leer. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escucha lo que dice: Él da esfuerzo al cansado, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, flaquean y caen. Pero dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas muy alto, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, estos versículos son increíbles. Nos dice que Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, y el Dios Todopoderoso nos está dando una promesa el día de hoy. Dice que Él da esfuerzo, ¿sabes a quién? Al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Reconoces tú el día de hoy que no tienes fuerzas? Tal vez estás pasando alguna situación, no sé cuál es tu caso, pero tal vez estás trabajando muchísimo y te sientes cansado. Tal vez las cosas en tu hogar te están agotando, haciendo perder la paciencia, estás muy cansado. Tal vez ya no quieres ni siquiera orar porque sientes que tus oraciones no tienen respuesta. Escucha esto: hay muchos factores que te pueden hacer perder las fuerzas, pero Dios, nuestro pastor, dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es decir, Dios da fuerzas a quien no tiene nada. Dios quiere que tú salgas el día de hoy, después de escuchar este audio, que tú estés completamente renovado, completamente renovado. Si tú sentías que ya no podías ni caminar porque estabas sin fuerza, Dios quiere que salgas de eso. Dios quiere que salgas de ese estado y empieces a correr. Multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, dice el Señor. ¿Sabes que Él lo hará? Él lo va a hacer. ¿Sabes cómo lo va a hacer? Interesantemente, Isaías lo responde. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. Acuérdate de eso. Ahora, necesitamos esperar en el Señor, necesitamos ser pacientes. Él va a obrar en su tiempo, no en nuestro tiempo. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sean rápidamente como nosotros queremos, pero Él va a obrar en su tiempo, no en el nuestro. Y una de las maneras más confiables en las cuales van a renovarse nuestras fuerzas es cuando tú y yo aprendemos a esperar en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor es muy importante. En Habacuc 3:19 dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El Señor quiere que corramos, el Señor quiere que avancemos, pero muchas veces no aceptamos esa oferta. Consideramos en el versículo 2 cómo el Señor nos quiere ofrecer descanso, y muchas veces nosotros nos cuesta aceptar el descanso, nos cuesta buscar quizá un tiempo de comunión profunda con el Señor, nos cuesta tomar esa agua, esa fuente de agua viva que el Señor nos quiere dar, y mucho más nos cuesta, ¿sabes qué? Esperar. Algo muy importante es que nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor. David en el Salmo 42:5, escucha lo que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Y mira la respuesta de David: espera en Dios.
Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si tú ves entre capítulo 42 y 43 del libro de los Salmos, David repite 3 veces esto: espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Si realmente queremos ser confortados, renovados, tener nuevas fuerzas, debemos hacer lo que David está diciendo: espera en el Señor. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Mira, debemos esperar el tiempo que sea necesario y Dios sabe cuál es ese tiempo. Debemos recordar que su tiempo es perfecto. Si tú te sientes sin fuerzas, es mi deseo que a través de estos versos que vamos a leer a continuación, en verdad te sientas animado y que realmente el Señor haga su obra en ti, pero sobre todo tú dejes que el Señor haga su obra en ti y salgas de donde estás. Quiero leer estos versos. Salmo 40, 1 y 2 dice: pacientemente, escucha esto, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aquí David nos dice en qué radicó su éxito. Él dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y de dónde lo sacó el Señor? Lo sacó del pozo de la desesperación. Dice del lodo cenagoso. El lodo cenagoso lo que hace es hacerte hundir. Y te hundes cuando has tratado de salir y no puedes porque se te acabaron las fuerzas. Estás tratando con tus propias fuerzas, pero viene el Señor y te dice: es con mis fuerzas, no con tus fuerzas. Yo te ayudo, yo te voy a sacar de ahí. Ahora, te hago una pregunta: ¿necesitas el confort del Señor? Espera en Dios. Si lo haces, como dice Isaías, lo que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tendremos nuevas fuerzas, vamos a levantar alas como las águilas. David está diciendo aquí en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y va a confortar mi alma. Confortar, escucha esto una vez más: dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o debilitado mucho. Otro sinónimo es dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Dar consuelo y ánimo. Escucha, David necesitaba el consuelo de su pastor, y quién mejor que Dios para dar consuelo. Ahora, nuestro pastor es el único que nos puede consolar. La Biblia dice allá en 2 Corintios 1 que Dios es el Dios de toda consolación. Este pasaje ahí en 2 Corintios 1 es interesante porque dice ahí, si tú lo lees todo detalladamente, dice que Dios dice: así como abundan las aflicciones, también abunda la consolación. Abunda la consolación. Es interesante, Dios está consolándonos aún en nuestra aflicción. Y dice que con ese consuelo que somos consolados podemos consolar también a otros. Ahora, esto quiere decir que tú necesitas el consuelo, el confort, y aquí a tu lado, cerca de ti, está el Señor. Él está dándote consuelo, está dando ánimo. ¿En cuántas tribulaciones estará el Señor para consolarte? Pablo lo dice en Corintios: en todas nuestras tribulaciones. Así como somos consolados, también tenemos esa responsabilidad, consolar a otras personas. ¿Sabes que hay muchas personas cerca de ti pasando cosas difíciles? Y nosotros tenemos que buscar esa oportunidad para consolar a otras personas. Dios quizá a través de estos versos el día de hoy te está consolando a ti. Busca la ocasión para consolar a otras personas. Lee una vez más verso 3 del Salmo 23: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otro sinónimo para confortar es animar, y en eso es algo que la Biblia constantemente nos deja saber. Nuestro buen pastor, el Señor, constantemente nos está dando ánimo. En la Biblia hay muchos pasajes que habla que el Señor nos está animando. Ahora, en Mateo 9:1 es interesante, quiero leerlo rápidamente. Dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: escucha esto, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y podemos ver muchos pasajes, por el tiempo no lo vamos a ver, pero muchas veces el Señor, antes de sanar, usaba estas palabras: ten ánimo. Ten ánimo. Lo mismo te está diciendo el día de hoy el Señor, a ti y a mí: ten ánimo, ten ánimo. Entonces el confort que el Señor nos ofrece es fuerza o fortaleza para que podamos seguir. Recuerda lo que obtenemos esperando en el Señor:
consuelo para poder soportar las pruebas y poder consolar también a otros cuando las pasen. También el Señor nos da ánimo para que tú y yo nos podamos levantar de la situación en la cual estamos. Ahora, otra traducción para confortar es restaurar. Ahora, ¿qué necesita ser restaurado? Necesita ser restaurado algo que está dañado. Restaurar es volver a poner una cosa en el estado en que se encontraba antes. Tal vez tú esta mañana, el día de hoy, necesitas ser restaurado porque no estás haciendo las cosas bien. No las estás haciendo como deberían de ser. Le has fallado a tu pastor, le hemos fallado y el Señor nos dice, ¿sabes qué? Hoy estás escuchando este audio porque era mi deseo que tú lo escuchases y yo quiero restaurarte. Yo quiero volverte a tu estado original. Si necesitas ser restaurado, ser vuelto a tu estado original, donde estabas caminando en una manera correcta con el Señor, Dios dice esta mañana, recuerda el pasaje en Proverbios 24, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, y vuelve a levantarse. Si has caído, deja que el Señor te restaure, que te levante y vuelvas a caminar firme en Él. Pero quizá estás batallando porque te sientes condenado y el enemigo está tratando de verte derrotado. El Señor dice en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación si estás en Cristo. El consejo es, deja de andar conforme a la carne y vive conforme al Espíritu. Si realmente quieres ser restaurado, deja eso que no te sirve, eso que es basura, y deja que el Señor te conforte y te restaure. Recuerda esto, David, después de que cayó en adulterio, de hacer lo que nunca debió hacer, le pidió al Señor restauración. Él dijo allá en el Salmo 51, le dijo al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de tu presencia, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Y David le dice al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora, cuando el Señor nos restaura, nos vuelve el gozo de la salvación. Todo aquel que ha sido transformado por el Señor tiene un gozo profundo que se pierde cuando nos hemos salido de su voluntad. Pero si tú lo habías hecho y hoy te vuelves a tu pastor, el gozo vuelve a ti, el gozo vuelve a ti. Eso es muy importante. Jesús le dijo a esa mujer que fue encontrada en adulterio, le dijo, vete y no peques más. Lo mismo es para nosotros. El Señor nos dice, ¿sabes qué? Quiero que vuelvas a tu estado original, no peques más, yo te restauro, no lo hagas nunca más. Y una vez más, para terminar, verso 3 del Salmo 23, me confortará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dice aquí que me guiará por sendas de justicia. Guiar significa ir mostrando el camino. Las ovejas necesitan ser guiadas por su pastor. Es muy común encontrarnos en la sierra, cuando tú ves las partes donde crían las ovejas, encontrar ovejas siendo guiadas por su pastor, grandes rebaños de ovejas siendo guiadas por el pastor. Recuerda, pues, la oveja es un animal dependiente de su pastor y Dios nos creó de la misma manera para ser dependientes de Él. El Señor siempre quiere guiarnos por sendas de justicia. David, después de haber sido confortado por su pastor, David necesitaba algo de mucha importancia: dirección. ¿Sabes qué? ¿Quién mejor que nuestro Dios para dirigirnos? Quizás piensas ahorita que tú estás en un buen camino, pero recuerda lo que dice Proverbios: hay caminos que parecen derechos al hombre, pero finalmente son caminos de muerte. David necesitaba dirección para ya no caer en el lodo cenagoso, para ya no perder las fuerzas agotándolas en lo que era en vano, para ya no estar desanimado. Creo que tú y yo necesitamos hacer una oración pidiendo que el Señor nos guíe. Terminemos con esta oración en el Salmo 5:8. Guíame, Jehová, en tu justicia. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, escucha cómo termina: endereza delante de mí tu camino. Endereza delante de mí tu camino. Ese era el deseo del corazón de David, y ese debe ser nuestro deseo. Si ese es tu deseo, el Señor dice en Isaías 42, guiaré a los ciegos por caminos que no sabían y los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Isaías 42:16. Mira, el Señor quiere confortarnos, el Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere animarnos, el Señor nos quiere guiar. ¿Sabes por qué? Porque es nuestro buen pastor.
Enamórate de ese buen pastor. ¿Y sabes por qué hará todo esto? Este verso termina diciendo, por amor de su nombre. El Señor es fiel a su palabra. El amor de Dios para con nosotros es increíble. Él nos ama como sus ovejas y Él quiere darnos dirección y volvernos a nuestro mejor estado para gloria de su nombre. Padre, te damos gracias porque tú quieres restaurarnos, tú quieres confortarnos, tú quieres guiarnos. Gracias por ser ese buen pastor que sabe exactamente cada necesidad nuestra. Ayúdanos a estar en el buen camino y si nos hemos desviado, ayúdanos a volver a ese buen camino. Restáuranos completamente, Señor, y gracias por llevarnos al lugar donde tú quieres que estemos para poder recibir mucho más de ti. A ti la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia, que la comunión con nuestro buen pastor sea cada vez más profunda. Nos vemos.